Nuestra compañera Marcela Perales nos presenta hoy su entrega especial sobre secuestros en la Ciudad de México, en donde nada más y nada menos, Marcela, se cometen 5 secuestros en promedio al día. Bienvenida, buenas tardes. Así es, Azucena, Jaime, un placer estar aquí con ustedes para hablar un poquito de este tema del secuestro, este delito que en las últimas semanas ha acaparado la atención de ciudadanos y también de la opinión pública por hechos muy lamentables. Pero ¿cómo ha sido la evolución de este delito? Se lo presento a continuación. Se encontró el cuerpo sin vida de este joven Norberto Ronquillo de Villa. No hay una víctima modelo. Leonardo Avendaño es el segundo estudiante asesinado confirmado este mes. Todos estamos expuestos a esto, lamentablemente sí. En los años 90 el secuestro en México distinguía niveles. Hoy cualquier persona es vulnerable a ser privada de su libertad. El 28 de mayo ella acude a una invitación por medio de un amigo de ella del colegio, la cual la cita en Plaza Delta. Ya no la volvimos a ver hasta el 16 de junio que fui a Morelos a reconocer su cadáver. Ella es Diana Hernández Moreno y él era su amigo del colegio, Gustavo Paredes, a quien consideraba como incondicional. Pero el día de aquella cita, Gustavo la secuestró. Al otro día, a las 8 de la mañana, ya recibo la foto por vía WhatsApp de que la tienen secuestrada. Me decía que respondiera inmediatamente a los WhatsApp. De lo contrario, me iba a mandar un video cortándole un dedo a mi hija. Pasaron más de 20 días sin que los padres de Diana supieran de su paradero. Tiempo en el que Gustavo exigía el pago de un rescate a cambio de la vida de la joven. El monto se pagó, pero Diana ya había sido asesinada. La fueron a dejar ahí, en un lugar que se llama Cañón de Lobos. Mi hija estaba entera, pero asfixiada, muerta. Diana forma parte de los 5 secuestros al día que se cometen en promedio en México, en los que el 70% de las víctimas son de clase media o media baja. La mayoría son hombres de entre 25 y 55 años. Empezó por niveles muy específicos, secuestros de alto perfil, escándalos, ¿no? Como tales. Se hizo una mayor masa poblacional expuesta a este tipo de privaciones ilegales de la libertad, con periodos más cortos, rescates más pequeños, pero en números más amplios. En los últimos 12 años y hasta mayo del 2019 se tiene el registro de 20.264 secuestros, 7.524 durante la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Un repunte en la gestión de Enrique Peña Nieto con 11.769 casos. Y en la gestión de Andrés Manuel López Obrador se han cometido 971. Cuando hay un recorte presupuestal del 30% para los estados y un recorte del 17% para la Procuración de Justicia, en esta administración pues te das cuenta que las cosas no pueden funcionar bien. Después del secuestro mediático y de cobros millonarios, las bandas delincuenciales encontraron un área de oportunidad en el secuestro express, que dura menos de 24 horas con cantidades menores de cobro. El extorsivo de mediana duración, donde la víctima permanece en cautiverio mientras exige el rescate con cantidades mayores. El más nuevo es el virtual, donde la víctima no está en cautiverio y se extorsiona al familiar. Te llevan con amenazas, te ingresan a un hotel y a tu familiar le piden el dinero, entonces nunca te llevaron a una casa de seguridad. Mañana le diré cuántas víctimas sobreviven y cómo evitar ser parte de esta estadística. Para Telediario, Marcela Perales, Ciudad de México. Bien, Azucena, Jaime, es así como damos cuenta que este delito ya es cotidiano, no extraordinario como hace algunos años o décadas. Por ejemplo, si retrocedemos el tiempo, podemos recordar uno de los secuestros más mediáticos, uno de los últimos, el de Diego Fernández de Ceballos, el jefe Diego, en el que sí fue de una larga duración y se dice también de un cobro del rescate de millones de
de dólares. Y si nos retrocedemos aún más a los años 90, ¿cómo olvidar a Daniel Arismendi, por ejemplo, el Mocha Orejas, que en ese momento pues era el terror de empresarios, de políticos y de las familias más acomodadas del país? Hoy vemos otra realidad en donde todos los mexicanos podemos ser secuestrados y también todos podemos secuestrar, porque ya no se necesita una banda completamente organizada para cometer este delito. Las estadísticas lo demuestran, te lo voy a mostrar en la pantalla. Es un estudio reciente de la UNAM que indica que el 57% de estos delitos se cometen cuando uno está próximo a casa, oficina o escuela, el 15% en hoteles de paso, el 14% durante el trayecto, el 9% en restaurantes y en otros sitios el 5%. La estadística que te comentaba hace unos momentos era la anterior que vimos, que ya el 92% de estos delitos se comete por dinero, fines monetarios que puede ser desde el vacío de tarjetas hasta cantidades millonarias. Solamente el 3% son políticos y el 5% otros motivos. Azucena. A ver, vamos a ver de nuevo los gráficos, por favor. 92% se cometen por dinero. Bueno, ustedes me dicen en la producción cómo llevamos el reportaje. Ese. Ahí lo dejan, por favor. ¿Dónde ocurren los secuestros? Eso es muy importante decirlo. Marcela, esta es la fuente, ¿es la UNAM? La Universidad Autónoma, Nacional Autónoma de México, en donde pues nos indica que la mayoría de los secuestros, si bien como lo hemos documentado ya han ocurrido estos hechos, suceden cuando uno está próximo a casa, oficina o escuela. Nada menos el caso de Norberto formó parte de esta estadística, el 15% en hoteles de paso. Y en esta estadística será muy importante mencionar, Azucena, se comete el nuevo secuestro que es el virtual, en donde no existe un lugar de cautiverio, solamente se lleva las víctimas a este tipo de hoteles o moteles y desde ahí se extorsiona a los familiares con cantidades pagables. Son secuestros express porque duran menos de 24 horas, se cobra el rescate y se libera a la víctima. Y te pueden pedir 500,000, 2,000 pesos, lo que se tenga a la mano, ¿no? O ni siquiera estás en ocasiones secuestrado, además te están extorsionando y tú estás en algún, quizá alguien que sepa tus movimientos muy precisos, que tú estás en el cine y por alguna situación apagaste tu teléfono, hablan a un familiar. Esa hora y media, 2 horas para mantenerte a la secuestrado familia de manera virtual. Secuestrada. Sí. Fíjate, pero es bien interesante ver que 6 de cada 10 próximo a la casa, a la oficina o a la escuela, lo que quiere decir que revisan, por supuesto, la trayectoria todos los días de la persona. Y luego, evidentemente, la mayoría de los secuestros se da por dinero. Por supuesto, 92% de los casos, aunque como bien mencionas, hay también secuestros políticos o secuestros que ya no se llaman secuestros porque según dice la autoridad que solo es secuestro cuando se pide dinero. Exacto, ¿no? Una privación ilegal de la libertad. Y cuando existe el pago de un rescate, a lo que mencionabas ahorita, Jaime, hay un método en donde no existe la víctima, se le llama la chillona, se comete generalmente desde las cárceles, desde los centros penitenciarios, en donde ponen a gente a llorar, quizá compañeros reos, y con eso hacen creer a cualquier familia que se tiene a una víctima por la cual hay que pagar un rescate. Bueno, pues muchas gracias, Marcela. Están las cifras, no es percepción, es realidad. Y bueno, pues ojalá que el actual gobierno pueda pues revertir esta tendencia del alza en uno de los delitos, lo hemos dicho ya muchas veces, que más lastiman a la sociedad, como es el secuestro. Gracias, Marcela. Buenas tardes.